Bueno, buenas tardes a todas y todos. Espero que estén muy bien en la tarde de hoy. Muchísimas gracias en primer lugar a nuestra invitada de hoy, que tenemos una invitada de lujo, la profesora Luciana Jáuregui de la UNAM. Y bueno, muchísimas gracias también a todas y todos ustedes por asistir a la segunda webconferencia del curso Teoría Sociológica Contemporánea. Voy a hacer una breve introducción, pues digamos, recordando un poco cuáles son como los contenidos y los objetivos principales de estos espacios sincrónicos y ya después presentaré en detalle a la profesora Luciana y pues desarrollaremos la sesión. Bueno, entonces estas sesiones sincrónicas que hemos desarrollado tanto en las webconferencias como los CIPAs tienen el objetivo de acercarnos o acercarlos a ustedes un poco más a esas formas de aplicación de la teoría. Recuerden que en este curso venimos pues en articulación con todo el núcleo problemático pluralismo teórico de la sociología y vamos recogiendo pues en coherencia con el aprendizaje significativo que promueve la UNAD. Entonces vamos recogiendo pues todos los aprendizajes que tenemos de los diferentes cursos de teorías, teoría clásica, desde fundamentos de sociología, y para que ya en este curso podamos ir hacia la aplicación de la teoría como herramienta de análisis de la realidad social. Precisamente ese es el propósito de formación del curso, no solamente comprender las continuidades, los puentes, las conexiones de la teoría sociológica, digamos, tanto en el escenario clásico como con mayor énfasis en este curso en el escenario contemporáneo, a partir de la revisión de los principales enfoques y aportes conceptuales, sí, no solamente, digamos, esa parte de comprensión, sino vamos especialmente a la aplicación de la teoría como herramienta para el análisis social. Y en coherencia con esto tenemos la estrategia de aprendizaje basado en problemas reales. En este curso precisamente se trata que ustedes vayan identificando las formas en las que desde las investigaciones efectivamente que se han realizado en ciencias sociales, cómo se puede aplicar los conceptos, las teorías que estamos trabajando en el curso, pero también otras teorías contemporáneas que pueden también ser de pronto más coherentes con lo que ustedes quieren trabajar en cada uno de los problemas de investigación que les interese. Entonces, quiero por el momento hacer énfasis en estas vías que hemos desarrollado en el curso de aplicación que van pues muy en línea con lo que ustedes tienen que trabajar precisamente para esta fase 3. Entonces, por un lado, justamente tenemos pues estas sesiones más de aplicación de las teorías, como lo que hemos compartido, por ejemplo, en la sesión en esa sesión sincrónica que les compartí. Del profesor Jorge Ruiz, cómo aplica los conceptos o la perspectiva de la Escuela de Frankfurt a su investigación sobre la teoría de la aceleración social. Y voy a compartirles otra investigación o otra conferencia que pues se realizó en semestres anteriores y que infortunadamente no podemos repetirla cada semestre, ojalá se pudiera, pero esta fue una sesión sincrónica que tuvimos con un profesor del Colegio Mayor de Cundinamarca que precisamente utiliza la teoría del sujeto de Alain Touraine a su investigación sobre personas con discapacidad. Entonces, esas se las compartiré pronto y precisamente esta es una de las vías que tenemos que ustedes vean que no es solamente que la teoría está allá, pues digamos, alejada y que ustedes solamente deben memorizarla, sino que se ha utilizado efectivamente en algunas investigaciones. Y la segunda vía que tenemos, pues digamos, más cercana para identificar cómo se aplican las teorías en la investigación, en el desarrollo de la investigación sociológica, son los artículos de investigación que podemos identificar en nuestro sílabus. Están aparte como esos contenidos que son específicamente
sobre la exposición de la teoría, ¿no? Entonces ahí en el sílabus tenemos cuáles son las lecturas que hablan específicamente de la teoría del sujeto, del cambio de paradigma. También justamente en esta sesión, en un momento, la profesora Luciana profundizará en los contenidos de la teoría de los movimientos sociales y pues como todo lo que trabajó Touraine. Pero en estos artículos, además de eso, podemos ver cómo se plantea un problema de investigación, cómo se define como en este tipo de artículos, digamos que es más claro, y les comentaba alguna de las personas que han hecho las consultas sobre este tema, en este tipo de artículos es más claro ver cuál es el objetivo que plantea él o la autora, y ver cuál es esa pregunta base espacio-temporalmente concreta que permite cómo desarrollar toda la argumentación del artículo en diálogo con una teoría específica. En este caso, justamente para esta fase tenemos el artículo del profesor Gilberto Betancourt, que es el investigador que les comento que estuvo en una sesión sincrónica del curso. Tenemos el otro artículo, si no estoy mal, es el de Escobar. Y la idea es que ustedes no solamente, o sea, empiecen a generar esa capacidad de ver cómo se va tejiendo, cómo se va tejiendo y desarrollando el texto, el argumento del texto, y concretando un problema de investigación, no solamente un tema que puede ser, por ejemplo, en el caso del profesor Gilberto Betancourt, las personas en situación de discapacidad, sino cómo se va concretando, en qué ciudad, en qué periodo, qué es lo que pregunta él a la teoría, qué conceptos utiliza, y de esa forma como que digamos, con estas pistas ustedes pueden identificar pues esto que se pide en la actividad de la fase 3 para las reflexiones. De todas maneras, tengo pendiente compartir el video guía en el que pues voy a precisar un poco más este tema de lo que deben compartir en el foro y también las reflexiones que deben compartir en su comunidad MIGUE. Bueno, entonces eso por ahora. Pues profundizar o precisar mejor que en la fase 3 estamos trabajando la comunidad de aprendizaje sobre la teoría contemporánea del sujeto, y esto apunta a que ustedes deben identificar las particularidades de las teorías contemporáneas del sujeto y la individualización en el contexto de cambio de paradigma social al cultural, que es pues lo que está trabajando o lo que trabajó a lo largo de su trayectoria intelectual Alain Touraine. Bueno, sin más, tengo el gusto de presentar a la profesora Luciana Jauregui Ginés. La profesora Luciana es socióloga de la Universidad Mayor de San Simón, es magíster en Ciencias Políticas por Flaxo, Ecuador, y candidata a doctora, próximamente, ya muy pronto, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Las líneas de investigación que ha trabajado son configuraciones estatales, dinámicas de poder, acción colectiva y conflicto político. La profesora Luciana ha publicado varios libros y artículos sobre movimientos populares y de mujeres en Bolivia, y también es una experta en temas de feminismo y pues obviamente en teorías sociológicas. Entonces, muchísimas gracias a la profesora Luciana por aceptar esta invitación. Es un gran honor poder compartir contigo y que las y los estudiantes de la UNAD compartan contigo en esta sesión. Muchas gracias, Jacqueline. Buenas tardes a todas y todos. Para mí un gusto estar con ustedes y sobre todo hablar de un tema tan interesante como apasionante. Así que cuando gustes, Jacqueline, empezamos. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, ya puedes compartir. Vamos a dar al final un tiempo para las preguntas. Ustedes saben que cuando se está compartiendo es difícil a veces ver el chat, pero
al final, pues pueden ir dejando sus preguntas y los vemos al final y, o se da pues la sesión para que ustedes levanten la mano. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienen que se ve? No sé si estoy bien. Ahí me dicen si se ve. Sí, Sí, profe, sí, yo estoy viendo, visualizando la información, sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno, como la profesora Jacqueline les ha dicho, yo hoy día voy a hacer un esbozo de los principales elementos que desarrolla Touraine, sobre todo en cuanto a su teoría de los movimientos sociales. Como saben, a pesar de que Touraine no es un pensador propio de la región, la influencia de su trabajo ha sido sustantiva, ¿no? Sobre todo en un auge a fines de los años 80 para comprender todo ese ciclo de movilizaciones que se veía venir en América Latina. Entonces tiene una influencia muy grande y además él mismo a partir de sus relaciones familiares, etcétera, él estaba muy involucrado con la realidad latinoamericana, ¿no? Aunque bueno, su teoría también ha tenido muchos cuestionamientos desde aquí. En todo caso, yo lo que voy a hacer ahora es desarrollar un poco cómo surge este planteamiento de Touraine en torno a los movimientos sociales, que está muy conectado con lo que la profesora Jacqueline decía sobre un cambio de paradigma y la idea del retorno del actor y de la constitución del sujeto, ¿no? A ver, déjenme un momento avanzar. Bueno, es importante, creo que todos conocemos eso, la centralidad de ubicar a los autores sociales dentro de sus contextos, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, muchas de las preguntas que ellos se hacen responden a las problemáticas que ellos estaban viviendo en su tiempo, ¿no? Y mucho también a sus trayectorias vitales. Entonces, efectivamente, la trayectoria de Touraine va a estar marcada por un cambio social, ¿no? Por un cambio social, un cambio económico, político y cultural que va a influenciar sustantivamente en sus trabajos y en la forma en que él comprende la realidad, ¿no? Sobre todo porque, aunque aquí les muestro solamente un pequeño esbozo de lo que fue su trabajo, muchos de esos cambios afectaron también en su formación profesional, ¿no? Él inició como un profesor en Francia, se formó en la normal en París, en una normal además que era muy exigente, muy rigurosa, y por ejemplo también había estado Jean Paul Sartre, entre otros muy conocidos, y su primer acercamiento a la sociología estuvo de la mano de la sociología del trabajo, ¿no? Lo cual muestra un poco el horizonte desde donde el cual venía, las herramientas con las cuales pensaba, ¿no? En un momento en el que, a pesar de que había muchos cambios, el marxismo más ortodoxo tenía mucha influencia y él empieza a estudiar justamente los cambios laborales que se estaban produciendo. Y recién en ese proceso se va a producir un cambio, yo diría, sustantivo de pasar de la sociología del trabajo a la sociología de los movimientos sociales, ¿no? Y ese cambio tiene que ver sobre todo con algunos descubrimientos que él va haciendo en su trabajo sociológico, ¿no? En todo caso, en ese primer momento se dedica al estudio de la sociología del trabajo, incluso en algún momento llega a viajar a Brasil, gracias a unos acuerdos que tenían ahí las universidades, entonces tuvo desde el inicio un acercamiento a Latinoamérica y desarrolló muchas de sus hipótesis también en la región, ¿no? En todo caso, después cuando Touraine volvió a Francia, vivió ese proceso de ascenso de los movimientos sociales en los años 60, ¿no? Los movimientos estudiantiles. Y era un momento muy interesante porque además Touraine era director de la Escuela de Sociología, desde donde provenían muchos de los líderes de los movimientos sociales estudiantiles de aquella época, ¿no? Entonces eso marcó una ruptura en su pensamiento y lo llevó a involucrarse de manera cercana con el movimiento, ¿no? De hecho, se podría decir que Touraine fue de los pocos intelectuales que en su momento apoyó estas movilizaciones, ¿no? En un contexto de mucha aversión, ¿no? Y de hecho también fue de los primeros en desarrollar trabajos sobre estos movimientos que luego generaron un boom en la teoría de los movimientos sociales y la acción colectiva. En todo caso fue pionero en preguntarse por este problema de los nuevos, entre comillas, movimientos sociales, ¿no? Después, Touraine también, que como les decía, siempre estaba en contacto con Latinoamérica, vivió un tiempo en Chile y de hecho permanentemente iba y venía porque estaba casado con una profesora chilena. Entonces escribió también muchos trabajos vinculados a la dictadura, justo en un momento en el que Pinochet había tomado el poder, Salvador Allende había caído y le movilizaba mucho preguntarse también por los procesos de movilización y democratización social en la región, ¿no? Y finalmente, ya en la última etapa
de su vida, todo este trabajo que hace sobre los nuevos movimientos sociales le va a llevar a plantear teorías mucho más abstractas que tienen que ver justo con lo que decía la profesora Jacqueline, de preguntarse por el fin de la sociedad como una estructura dura y más bien la posibilidad de la emergencia de un sujeto, ¿no? En todo caso, hay un contexto inicial en el que Touraine empieza a plantearse el problema de los movimientos sociales, ¿no? Y este problema le permite hacer una ruptura con las teorías que predominaban en ese momento. Ya, aquí les voy a mostrar. Algunas de las rupturas más importantes que hace Touraine las va a hacer con la teoría clásica, la teoría crítica, el marxismo, la teoría de la modernización, el funcionalismo y el análisis multivariado. Ya les voy a explicar de qué va esto. Pero mucho de esto tenía que ver con que se estaba produciendo en su contexto social una falta de correspondencia entre la sociedad y el actor, ¿no? Entonces los distintos, porque los actores se estaban oponiendo a la sociedad. Entonces esa oposición planteaba para Touraine una tensión que ni las teorías funcionalistas ni las teorías marxistas lograban explicar. Aquí. Y va a generar todas estas rupturas que les menciono, ¿no? De inicio, la perspectiva de Touraine se centra en un momento, si se quiere, de crisis de los paradigmas dominantes de la sociología y de emergencia de nuevas corrientes. La suya es la del regreso del actor, que se conoce, pero en paralelo estaban emergiendo otras teorías más estructuralistas, ¿no? Estoy pensando en Foucault, Bourdieu, toda esa sociología francesa, ¿no? Y en todo caso, estos dos paradigmas trataban de responder al momento social que estaban viviendo, ¿no? Touraine va a plantear algunas rupturas importantes porque les va a cuestionar a todas estas teorías su incapacidad para responder al momento social que estaba viviendo, ¿no? Que es esta movilización de determinados sujetos contra un orden social. Y esta crítica se desarrolla en un balance, si se quiere, histórico de cómo la teoría sociológica había avanzado hasta entonces, ¿no? Por un lado está su disociación con la teoría clásica. Ustedes recuerden que la teoría clásica se centra en los trabajos de Comte, Weber, Marx, por ejemplo, ¿no? Una teoría que en sus orígenes había pensado la sociedad desde un proceso, si se quiere, evolutivo, ¿no? Ustedes se acuerdan que siempre hay el paso de una sociedad tradicional a una sociedad más moderna o industrial, de acuerdo a las categorías, ¿no? Incluso el propio Marx tiene una visión lineal y evolucionista de la historia en la que tendemos a pasar de una sociedad feudal, si se quiere, a una sociedad comunista, socialista. Entonces había una perspectiva que permeaba en todos los enfoques, ya sea en la visión funcionalista o marxista, de una mirada lineal y etapista de la historia, ¿no? Y además una mirada de progreso, ¿no? Una mirada de que la sociedad siempre avanzaba en función al progreso. Sin embargo, esa teoría había entrado en crisis durante el ascenso del nazismo, ¿no? Ustedes saben, en Alemania y del fascismo en general, en Italia también, con Mussolini y Hitler en Alemania, en la que este paradigma de que la sociedad siempre avanza en función al progreso y que la razón es la que guía la acción social entra en crisis, ¿no? Y al contrario, ¿no? Si ustedes conocen a los teóricos de la Escuela de Frankfurt, ellos se cuestionan que la razón es la que moviliza la acción social y que al contrario la historia más bien estaba avanzando de modo irracional, ¿no? La paradoja era justamente el nazismo, en la que el desarrollo instrumental o de la razón instrumental se había utilizado más bien para aniquilar al otro, ¿no? Entonces era una paradoja del uso de la razón y de cómo no estábamos avanzando de modo lineal, ¿no? Al contrario, más bien durante este periodo, muy influenciados por el psicoanálisis, por Freud, etcétera, todos los de la teoría crítica, estoy pensando en Adorno, Horkheimer, después era Benjamin, Marcuse, Fromm, entre otros, lo que reivindican más bien es que la sociedad puede avanzar por una racionalidad negativa, diría Adorno, o que incluso ligado al psicoanálisis es el inconsciente el que guía la acción y no la racionalidad, como en un momento aparecía en la teoría clásica, ¿no? En realidad, ahí a estos dos paradigmas, lo que Touraine les va a cuestionar es que asuman una perspectiva teleológica de la historia, ya sea en negativo o en positivo, o sea, que haya una orientación predefinida de antemano, ¿no? Donde la historia ya está definida y tiene que seguir su curso, ya sea en un sentido racional o no, y Touraine lo que va a cuestionar es que es este supuesto, ¿no? De la tesis de una necesidad histórica, de que hay un camino predefinido, ¿no? Y lo mismo con el marxismo, como les decía.
Pero después, respecto a teorías más contemporáneas, Turing va a hacer cuestionamientos muy relacionados a la teoría de sistemas y a la teoría de modernización, ¿no? Por ejemplo, en relación a la teoría de modernización, que era un tiempo que en Estados Unidos emergió un paradigma de igual, ¿no? Que seguía un poco los principios de la teoría clásica, de pensar que las sociedades evolucionaban de una manera progresiva y lineal, ¿no? Y no paradójicamente el modelo norteamericano era, si se quiere, el ideal al que debían aspirar todas las sociedades, ¿no? Y entre algunos de sus pensadores más importantes podría estar, por ejemplo, Huntington, ¿no? Eh, y Turing se va a oponer a eso, ¿no? Nuevamente, a oponer que existe una tesis de necesidad histórica. Pero también se va a oponer al funcionalismo, porque este también fue un periodo en la que primaba la teoría de sistemas, ¿no? Esta idea de que los sistemas se conforman por actores, sus roles y sus normas sociales, ¿no? Y lo que interesa es el funcionamiento, y que todo lo que no funciona, es decir, el conflicto, yo qué sé, todos las conductas de comportamiento que se salen de la norma son consideradas anómalas, ¿no? O la anomia que ya conocemos, ¿no? Uno de sus representantes más importantes, por ejemplo, es Parsons, ¿no? Y de hecho, Turing, durante un periodo de su vida, va a Estados Unidos a conocer a Parsons y a conocer de cerca su teoría porque era un paradigma que era muy dominante en esa época, ¿no? Y lo que específicamente Turing le va a cuestionar tanto al marxismo como al funcionalismo es que anulan al actor, ¿no? Y eso es central para comprender la teoría de la acción o la sociología de la acción que él reivindica, ¿no? ¿Y por qué? Porque estas teorías afirman que ya sea desde el sistema en el funcionalismo con Parsons o desde la estructura en el marxismo, lo que se anula es al actor, es la estructura que define lo que va a ser el sujeto, o en el funcionalismo al contrario, ¿no? Es el sistema el que define la acción del actor, ¿vale? La redundancia, ¿no? Entonces, Turing va a ser muy crítico con estos enfoques por esta mirada de la historia, ¿no? La tesis de una necesidad histórica, la tesis de autorregulación, es decir, que el sistema se regula a sí mismo, ¿no? La tesis de que las estructuras definen la acción, pero también, y aquí ya tiene que ver con una dimensión más metodológica, con una tendencia que estaba emergiendo entonces del análisis multivariado, ¿no? Ustedes conocen seguramente todas los enfoques estadísticos que han llegado a tener una sofisticación muy grande y que a veces han influenciado sustantivamente en la sociología y sobre todo en la ciencia política. Y Turing cuestiona también a estos enfoques ya mucho más técnicos en el nivel de la técnica, en el sentido en que reducen a la sociedad al individuo, ¿no? Entonces es opuesto también al individualismo metodológico, porque para Turing la sociedad no se reduce a los individuos, sino a la relación que se produce entre ellos, ¿no? Entonces cuestiona que estos análisis estadísticos que se basan en cuestionarios sobre individuos quieran hacer tesis sobre lo social, ¿no? Cuando lo social siempre implica una interacción y una relación entre individuos y no los individuos aislados, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una crítica general, algunos principios que marcan lo que después va a ser la teoría de la acción de Turing, ¿no? Eh, y él justamente se preocupaba por esto, porque se estaba produciendo una crisis, había una, si se quiere, disociación entre el actor y el sistema, o el actor y la sociedad, en los términos que quieran ponerlo de enfoques, pero que ninguna de estas perspectivas lograba explicar, ¿no? Porque el funcionalismo lo veía como anomia, y para el marxismo era algo que no podía ser inteligible porque escapaba al patrón de dominación, ¿no? Y además no respondía a los términos de la rebelión eh, típica de la clase obrera que había primado durante un periodo anterior, ¿no? Entonces, para Turing había la necesidad de crear otra forma de entender la vida social y una nueva sociología, ¿no? Que entienda estos nuevos movimientos sociales que estaban emergiendo y que ninguno de estos enfoques podría comprender, ¿no? Y critica, ¿no? Aquí lo pongo un poco para que quede más claro, esta tendencia a describir a la sociedad como un sistema sin actores. Ese es el problema, ¿no? El que ya sea desde el estructuralismo, del funcionalismo, priman las totalidades y no los actores. Y al mismo tiempo, del otro lado, por ejemplo, estas tendencias del individualismo metodológico, analizar al actor por fuera de cualquier referencia al sistema social, ¿no? Entonces, una crítica a los dos y una respuesta que creo que es muy típica de ese tiempo, a tratar de responder la compleja
el complejo problema de la relación entre estructura y agencia, ¿no? Que yo creo que hasta la fecha sigue siendo una cuestión pendiente y que, como les he comentado, todos los autores, Foucault, Bourdieu, de ese tiempo estaban tratando de responder a ese problema, ¿no? Y él cuestiona, ¿no?, que estas tendencias dominantes estaban tratando de reemplazar una representación de la vida social fundada sobre las nociones de sociedad, de evolución y de rol, y él buscaba más bien sustituir esta forma de entender la sociedad por otras categorías como la historicidad, el movimiento social y el sujeto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces hay un cambio ahí hasta de categorías, ¿no? Ya no es el rol, la evolución, sino la historicidad, el movimiento social y el sujeto. Pero ¿cómo llega Touraine a plantear su sociología de la acción? Y es precisamente a partir de sus estudios del trabajo, ¿no? Que es lo que él hace algunos hallazgos que le hacen pensar cómo funciona realmente la sociedad y a desarrollar una teoría que antepone a estos otros enfoques, ¿no? Y dos elementos centrales descubre Touraine en estos trabajos. No voy a detenerme mucho en todo lo que hace Touraine en esa época, pero sí a decirles las innovaciones que él encuentra, ¿no? Obviamente en la sociología del trabajo en ese momento había una influencia muy fuerte del marxismo más ortodoxo, ¿no? Y la categoría de trabajo no podía disociarse de la categoría de explotación, naturalmente, ¿no? Pero Touraine, en su trabajo de campo, porque él iba a trabajar si no me equivoco, a una fábrica de carbón para desarrollar su tesis doctoral, y descubre que en realidad no, la forma en que se desarrollaba el trabajo no estaba únicamente basada en esa noción de explotación ni en una posición completamente antagónica de los trabajadores ni a la burguesía ni al capitalismo per se, ¿no? Al contrario, él decía que el hecho de que las personas trabajen 8 horas o más no se debe solamente a las coacciones del propio sistema, es decir, a que uno necesita comer, pagar las facturas, etcétera, sino que los individuos desarrollamos también un sentido social sobre el trabajo, ¿no? Y ese es un descubrimiento porque eso quiere decir lo que Gramsci también lo decía en algún momento, que hay si se quiere, una dimensión consensual por la cual los obreros participan en el trabajo, ¿no? Y ahí descubre que el trabajo produce sentido, que uno le otorga sentido social al trabajo y eso es lo que le permite seguir en el tiempo, ¿no? Y ahí hace algunas rupturas importantes con el marxismo y una de ellas es esta, ¿no? De que no hay contradicción entre el trabajo y el capitalismo, en el sentido en que no es una lucha de suma cero, ¿no? De todo o nada, sino que hay permanentes negociaciones y consensos, ¿no? Y donde los trabajadores además tienen una capacidad de agencia y tienen una capacidad de negociar en la medida en que ellos son portadores de un saber que los otros no tienen. Inclusive si los otros, los gerentes, los propietarios, etcétera, manejan las fábricas, aún así no tienen la cualificación que los trabajadores tienen y eso a los trabajadores les permite negociar, ¿no? Pero al mismo tiempo los trabajadores, si bien pueden desarrollar comportamientos, si se quiere, de tensión o de lucha, eso no quiere decir que mecánicamente se opongan a la burguesía o al capitalismo en general, ¿no? Y que de hecho justamente desarrollan un sentido y eso les permite involucrarse y sentirse parte y aspirar de alguna forma a pertenecer, ¿no? Y es un descubrimiento seguramente muy polémico, en su tiempo muy polémico, ¿no? Donde primaba esta tesis, pero más que una cuestión moral, a lo que invita este descubrimiento de Touraine es a poner el ojo al sentido social de la acción, ¿no? ¿Por qué los trabajadores trabajan 8 horas pese a que son explotados? Es un poco su pregunta, ¿no? Iba descubriendo cómo muchos de ellos, por ejemplo, aspiraban precisamente también a ocupar ciertas posiciones en la sociedad, ¿no? Un buen ejemplo, por ejemplo, es, no sé, la fábrica de autos Ford y lo que hizo Ford en su momento, ¿no? Que decidió que iba a producir autos en masa para que los propios trabajadores accedieran a los autos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una forma en que el capitalismo también los involucra y que ellos aspiran a esa forma de ascenso y pertenencia social, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no con eso, por supuesto, pero eso quiere decir que hay una dimensión de sentido en torno al trabajo que otros autores del marxismo más ortodoxo no reconocían en ese momento, ¿no? Esa dimensión consensual, si se quiere. Entonces, ese es uno de los descubrimientos que hace ver que había una capacidad de agencia que no se podía explicar simplemente por las estructuras, ¿no?
Y luego descubre la cuestión del conflicto, ¿no? Porque si bien reconoce que no existe contradicciones, sí reconoce que la sociedad funciona en tensión permanente, ¿no? Y esto es importante porque la tensión tiene una connotación diferente, es una connotación, si se quiere, como los imanes, ¿no? Hay un polo negativo y un polo positivo, pero eso hace que la sociedad funcione, es la forma en que Touré entiende los conflictos sociales, ¿no? Y esto le permite marcar una ruptura más bien con los enfoques funcionalistas, que como les comentaba, les interesaba que la sociedad funcione, que no tenga conflictos, que no haya problemas, que todos ocupen su lugar, porque todo lo que estaba fuera de eso era anómalo y tenía que ser más bien reducido o eliminado, ¿no? Para Touraine, en cambio, los conflictos son centrales para constituir a los actores y al mismo tiempo los conflictos son también centrales para que la sociedad se dinamice y se transforme a sí misma. Entonces, estos dos elementos del conflicto y de la producción de sentido van a hacer que Touraine se empiece ya desde entonces, antes de que surjan los movimientos sociales estudiantiles, a preguntarse por el sentido y por la capacidad de transformación. Eh, Progresivamente, Touraine va a empezar a desarrollar esta su sociología de la acción, ¿no? Y la sociología de la acción de Touraine lo que hace es desplazarse de esta tesis de los sistemas, de que había que estudiar los sistemas sociales, su capacidad de reproducirse y las funciones sociales que cumplen los individuos ahí, y más bien centrarse en el actor social que tiene un papel activo y autónomo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay un desplazamiento de la mirada sobre el sistema, o si se quiere, sobre la totalidad per se, hacia el actor como un sujeto, si se quiere, creativo, ¿no? ¿Y esto por qué lo hace? Porque Touraine decía que todas estas otras tendencias, tanto el funcionalismo como el marxismo, no podían explicar la acción social per se, ¿no? Que siempre explicaban la acción social por otra cosa, ¿no? Por la economía, o por los roles, o por las normas, pero no podían explicar el sentido social de la acción, ¿no? Él cuestiona y lo pongo así entre comillas, la ficción de que el orden es primero, ¿no? Al contrario, él va a decir, primero es el actor que construye el orden, y así, ¿no? Entonces hay una inversión de términos, ¿no? No hay que caer en la explicación de las conductas de los actores por las situaciones, hay que explicar las conductas en sí mismas, ¿no? Entonces ahí hay una inversión de la mirada y una recuperación del papel del actor. Aquí algunos, aunque bueno, la sociología francesa es un poco así, siempre cada teórico viene y pretende hacer una tabla rasa de la teoría y empezar desde cero, y es un poco lo que Touré hace, ¿no? Yo voy a criticar a todos estos y voy a plantear mi enfoque. Aunque algunos autores que estudian la obra de Touraine reconocen que más bien este énfasis en la acción social, el sentido de la acción social, ya podría reconocerse, por ejemplo, en la influencia de Weber, ¿no? Pero no es algo que Touraine lo ponga realmente sobre la mesa, ¿no? En cualquier caso, sí, su teoría recupera esa idea de la acción social cargada de sentido, pero por supuesto la conecta a otros campos de acción que no habían aparecido en la sociología más clásica de Weber, ¿no? Entonces, para Touraine, lo central es que no fijarnos en el funcionamiento ni en la reproducción de la dominación, si se quiere, pensando con el marxismo, sino en cómo los hombres hacen su historia a través del trabajo y de sus relaciones sociales. Entonces hay un énfasis en el actor. Eh, y lo que él va a hacer es centrarse en el actor individual, porque si bien él va a decir que estos no son actores individuales en el sentido del individualismo metodológico, que son actores o individuos sueltos, ¿no? Que no están arraigados a ningún sistema. No, para Touraine sí tienen un contexto social, sí pertenecen, si se quieren, a un tipo de relaciones sociales, pero también ellos participan en la producción de esas relaciones sociales, ¿no? Entonces, aquí pongo un poquito el actor individual, al mismo tiempo que está condicionado por una situación, participa en la producción de la situación, no es simplemente una marioneta ni un efecto de la situación, ¿no? O sea, no, esto quiere decir que el actor tiene capacidad de construir, de limitar, si se quiere, el escenario sobre el que actúa, ¿no? Es algo que, por ejemplo, las otras perspectivas no reconocían, ¿no? Y esta tesis tan fuerte que yo creo que define su sociología de la acción es que los actores no están en la sociedad, sino que los actores son la sociedad. Entonces aquí hay un desplazamiento central porque ya no se ve a la sociedad como un todo, sino que hay un desplazamiento de esta totalidad o de esta mirada macro, más bien hacia las relaciones sociales, hacia pensar que el objeto de la sociología son las relaciones sociales, la interacción, si se quiere, entre actores.
Y eso también le invita a comprender de una forma diferente a la sociedad, ¿no? Porque ya no estamos hablando de cómo la sociedad se reproduce, ¿no? No es el momento de la reproducción, ya sea de la dominación en el paradigma marxista o del funcionamiento para el funcionalismo, ¿no? Valga la redundancia, sino en el momento de la producción. Entonces hay otro desplazamiento, no de la reproducción, sino a la reproducción. Cómo las sociedades obran sobre sí mismas, se transforman así sobre sí mismas, ¿no? Y él reconoce que las sociedades tienen una capacidad creativa en el sentido en que son precisamente las luchas sociales las que definen las normas, las instituciones y las prácticas, ¿no? Es decir, aquí reivindica el hecho de que todas estas instituciones, valores, prácticas, etcétera, no devienen mecánicamente de la sociedad, sino que el actor las crea y la sociedad puede transformar eso mismo, ¿no? ¿Y cómo es que la sociedad se transforma? Y ahí vuelve Turén a recuperar un poco lo que había hallado cuando él hacía sociología del trabajo, es el hecho de que los conflictos sociales son centrales, porque en los conflictos sociales se disputan las orientaciones sobre la sociedad y en la medida en que eso se transforma, la sociedad puede actuar sobre sí misma, ¿no? Esto le va a denominar historicidad. Y por eso él entiende a la sociedad como un campo de creación conflictiva. Entonces, a diferencia de estas otras perspectivas que tenían una mirada mucho más, si se quiere, inercial, menos dinámica, ¿no? Como más estática, si se quiere, monolítica inclusive, Touraine va a entender a la sociedad como más bien un espacio dinámico y conflictivo que se va transformando progresivamente, ¿no? Y ahí él tiene esta categoría que justamente reivindica esta capacidad creativa de la sociedad, ¿no? Y ahí él dice, hay un desplazamiento porque es una transición, ya no es, es pasar del historicismo a la historicidad. ¿Y qué quiere decir esto? El historicismo pensaba situar a la sociedad en la historia, se dan cuenta, es decir, donde la historia es solamente contexto, pero no hace parte de la forma en que funciona la sociedad. En cambio, la historicidad hace una consideración activa de la historia, ¿no? Pues, no hay posibilidad de pensar una sociedad si no es la historia como su elemento constitutivo. Entonces, la historia ya no es contexto, sino que la sociedad misma es histórica, ¿no? Entonces, hay una mirada diferente de volver a la historia constitutiva de la sociedad. Pero esta historia está marcada por la acción social, evidentemente, ¿no? Y la historicidad, define Touraine, es la capacidad de producir a la sociedad sus orientaciones sociales y culturales a partir de sus actividades y conferir sentido a sus prácticas. Otra vez, la producción de la sociedad se realiza a partir de conflictos entre actores centrales que ponen en juego esta historicidad, ¿no? Es decir, la forma en que la sociedad se va a producir a sí misma, ¿no? Y es el conflicto social el que tiene esa función de transformar a la sociedad en la que los actores disputan ciertos valores, cohabitan un campo cultural y disputan la historicidad de la sociedad, ¿no? En el fondo, los movimientos sociales, ya vamos a ver, son esos, si se quiere, actores que ponen en juego las disputas por la historicidad. Entonces, aquí sí se dan cuenta, también hay una transformación porque el conflicto, en lugar de ser anómico, es un momento más bien creativo y productivo de la sociedad. Con esas categorías generales, Touraine empieza cada vez progresivamente a hacer un diagnóstico de la sociedad que a él le estaba tocando vivir, ¿no? Ya no solamente en este nivel de abstracción de qué es la sociedad, de qué es el actor, de qué es la historicidad, sino a pensar cómo poner en marcha esas categorías dentro de la propia sociedad que él estaba viviendo, ¿no? Y justo siguiendo a un autor que ya había pensado esto un poco antes, Daniel Bell, ustedes le han debido leer, Touraine empieza a preguntarse sobre la sociedad industrial y el tránsito a una sociedad postindustrial, ¿no? Y él empieza a reconocer algunos cambios sustantivos que modifican la forma en que se organiza la economía, la política y la cultura, ¿no? Algunos de estos cambios son el tránsito de un modelo económico fordista a uno postfordista, ¿no? Ya no es solamente la fábrica en el sentido de esa fábrica clásica que Marx había estudiado en algún momento, o esa que aparece, por ejemplo, en las películas de Chaplin, por ejemplo, ¿no? Sino una forma de organización de la producción que trasciende las fronteras nacionales y es más bien fragmentaria, dispersa, ¿no? Unas partes se producen en China, otras partes en Japón, otras partes en México, y luego todo se ensambla en algún lugar, ¿no? Ese tránsito de la forma de producción fordista, de la fábrica tradicional a este postfordista,
postfordista, que es fragmentario y transnacional, es parte de ese cambio de la sociedad postindustrial, ¿no? Incluso ahí ya empieza a discutirse todavía preliminarmente, pero ya es un buen momento para esa discusión, en la que se estaba transitando de un tipo de capitalismo industrial a un capitalismo más bien financiero, e inclusive en el último tiempo Turén estaría de acuerdo con un capitalismo cognitivo, ¿no? Esto quiere decir que ya no es la industria la que genera propiamente la riqueza, sino el sector de servicios, pensando en el capital financiero, y el conocimiento, en el capital cognitivo, ¿no? Entonces hay otra forma de concebir el capitalismo, ¿no? De entender las mutaciones que se estaban produciendo en el propio capitalismo, ¿no? Y ese cambio de una sociedad capitalista industrial a otra más bien en capitalismo cognitivo y financiero, lo que hace es transformar el poder, ¿no? Porque el poder ya no reside tanto en la propiedad de una fábrica, sino en la capacidad de generar conocimiento, ¿no? De generar y administrar, gestionar conocimiento. Y es un poco la tesis del capitalismo cognitivo, ¿no? Pero dentro de ese proceso macro de transformación de la sociedad, del tránsito de una sociedad industrial a una postindustrial, Turing va a advertir que al mismo tiempo se estaban produciendo nuevas formas de acción colectiva, ¿no? Y esto es novedoso porque en un punto se pensaba que el movimiento obrero estaba en declive, ¿no? Que estaba en declive, que ya no había una forma de restitución de la acción colectiva. Entonces, estos movimientos sociales, uno, el que les he comentado de los estudiantes en Francia, pero también otros como de los derechos civiles en Estados Unidos, alimentan los enfoques de Turing y ponen la vista nuevamente a recuperar el actor, porque ya no es esta sociedad inerte, sino que hay una posibilidad de resistir a los cambios que se estaban produciendo, ¿no? Y hay una serie de movimientos que Turing va a estudiar, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, había movimientos regionalistas, ecologistas, estos estudiantiles de derechos civiles, antinucleares, feministas, incluso, que es el último trabajo que hace Turing. Y él va a decir, bueno, entonces ya que estamos ahora en una sociedad postindustrial, hay que pensar cuál es el tipo de actores, de clases, de conflictos sociales que tenemos en esta sociedad, porque obviamente si el siglo pasado había estado marcado por la industria, la fábrica, la clase obrera, el conflicto capital-trabajo, ¿cuál sería el conflicto central, los actores, etcétera, de esta sociedad nueva que estaba apareciendo en ese momento, ¿no? Y ahí Turing va a plantear una tesis que luego va a ser cuestionada, ya les voy a contar, pero él va a plantear que ya no se trata tanto de disputas en torno a la producción de bienes materiales, como era en la sociedad industrial, sino que estas disputas están más bien en el campo de la cultura, la educación y la comunicación, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto que les decía del capitalismo de servicios y del capitalismo cognitivo. Y él va a decir, entonces la dominación hay que también pensarla de otro modo, porque la dominación, en la medida en que se ha transitado de un modelo fordista a otro postfordista, ya no está centrado únicamente en la fábrica, ¿no? Sino hay que pensar todas las formas de manipulación cultural que empiezan a aparecer con esta sociedad de la información. Entonces hay, si se quiere, un desplazamiento de la economía más bien hacia la cultura, ¿no? Y él justamente dice eso, que el mundo ya no podía ser pensado estrictamente en términos económicos ni con categorías propias de la sociedad industrial, ¿no? Habría que pensar otro tipo de sociedad y esta sociedad tenía principalmente un cambio y un énfasis en la dimensión cultural. Y ahí entonces en ese marco de entender la sociedad como el cambio social, si se quiere, y también de entender las nuevas formas de acción colectiva, es que Turing desarrolla su enfoque de los movimientos sociales, ¿no? Y ahí Turing va a discutir con dos enfoques muy interesantes, pero que le van a hacer, o sea, que plantean justamente la diferencia y la especificidad de su teoría, ¿no? Una de ellas es la teoría de las masas. Algunos autores típicos de esta corriente son, por ejemplo, a ver, se me ocurre Le Bon, ya me voy a acordar otros, pero son autores que pensaron la acción colectiva en función de la experiencia del nazismo, ¿no? Entonces había una tendencia a entender a todas las movilizaciones colectivas como irracionales y manipulables, ¿no? La masa, ¿no? Era una categoría, por ejemplo, de esta corriente, ¿no? La teoría de la masa como una homogeneidad de sujetos que se movilizan sin conciencia y que son manipulados, ¿no? Porque estaban pensando ellos mucho en los movimientos nazis o fascistas, por ejemplo, ¿no? Y justamente les interesaba cómo en ese tiempo, con Goebbels, etcétera, la propaganda había sido capaz de manipular a todos estos movimientos. Entonces, la tesis de estos movimientos era que era una acción social, pero sin actores, porque ahí no había sujetos, ¿se dan cuenta?
y al mismo tiempo que todos los que se movilizaban eran irracionales, ¿no? Porque estaban siendo manipulados. Es un poco la tesis de estos autores. Sin embargo, con el tiempo a esta teoría de las masas va a oponerse otra teoría, ¿no? Que es la teoría del proceso político y luego de la movilización de recursos, que está representada por autores como Charles Tilly, Salt, McCarthy, ¿no? Que primero desde la historia, pero luego desde la ciencia política desarrollan su propia teoría de los movimientos sociales, ¿no? Y estos autores, en respuesta a esta teoría de las masas, plantean otras hipótesis, ¿no? Ellos, por ejemplo, lo que dicen es que más bien todos estos actores se mueven por una racionalidad instrumental y una lógica de cálculo-beneficio. ¿Se dan cuenta? Uno se moviliza para ganar algo, ¿no? Es la teoría de la racionalidad instrumental. Entonces, más bien aquí hay una recuperación de la racionalidad y específicamente de esa racionalidad instrumental, ¿no? Ya no son irracionales, sino excesivamente racionales, si quieren. Y luego estos autores van a explicar la acción colectiva por conflictos políticos en la que determinados sujetos se movilizan porque hay demandas sociales que el sistema político no ha podido satisfacer. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una lógica demanda-respuesta, ¿no? Muy en lógica sistémica también del sistema político, de demandas que deben ser respondidas, ¿no? Y finalmente, en la medida en que se centran demasiado en la cuestión de costo-beneficio, descuidan algunos mecanismos de solidaridad, identidad, cultura, etcétera, ¿no? Que después, un poco muy tarde, estos autores van a incorporar esos criterios también precisamente por esas críticas, ¿no? Pero en ese primer momento, si se dan cuenta, hay una mirada estrictamente político-institucional de la acción colectiva y los movimientos sociales y racionalista, ¿no? Racionalista instrumental. Y Turén va a disputar justamente con estas corrientes, ¿no? Y él va a decir, en realidad los movimientos sociales no se puede explicar simplemente como demandas sociales que deben ser tramitadas por el sistema político, ¿no? Al contrario, ¿no? Un movimiento social tiene una dimensión tal cual social, o incluso él debe enfatizar con la categoría de societal, en la medida en que están disputando la historicidad. No es solamente que quieren ser incorporados en el sistema, sino que quieren transformar todo el sistema, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, le da un énfasis mucho más amplio de acción al movimiento social, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Aquí tampoco y cuestiona estas corrientes, ¿no? Los movimientos no se reducen a acciones estratégicas, o sea, no son puro cálculo y beneficio, ni tampoco son procesos de manipulación de masas, sino son grupos que más bien tienen modelos culturales, construyen modelos culturales y tratan de transformar los modelos más bien de la sociedad, anteponiendo los propios, ¿no? En el fondo, lo que están haciendo es apuntar a las orientaciones centrales de una sociedad o siguiendo las categorías de Touré, están disputando la historicidad de la sociedad, ¿no? La capacidad de la sociedad de producirse a sí misma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí, por un lado, se le otorga un rol central a los movimientos sociales en la posibilidad de producir la sociedad. ¿Cuál es el sujeto de, si se quiere, de la sociedad? Los movimientos sociales que producen la sociedad, pero al mismo tiempo estos movimientos sociales no se guían por esta lógica racionalista, sino más bien por valores culturales, ¿no? Por justamente la idea de la transformación de la sociedad postindustrial que hablaba Touré. Y él hace algunas especificidades justamente para enfatizar esta dimensión, si se quiere, o los alcances de los movimientos sociales en términos de otras acciones colectivas, ¿no? Él va a decir, hay conductas colectivas que solamente son defensivas, ¿no? Bueno, sé, como por ejemplo una protesta porque nos alargan el tiempo de trabajo, etcétera, o luchas colectivas que pueden modificar decisiones, cuando esas luchas colectivas toman un nivel más amplio y hacen cambiar normas, etcétera, también hay esas luchas. Pero los movimientos sociales en realidad son más profundos, ¿no? Transforman relaciones de dominación social. Y aquí plantea ya una definición más dura, digamos, más concreta de movimientos sociales, ¿no? Nos dice, los movimientos son interacciones orientadas normativamente entre adversarios que se oponen y que tienen interpretaciones diferentes y modelos societales opuestos acerca de un campo cultural que comparte. Aunque suena complicado, en realidad, ¿no? Lo que nos está diciendo es que los movimientos sociales entran en disputa con otros adversarios sobre los modelos societales opuestos, ¿no? En un determinado campo cultural, ¿no? Otra vez está poniendo en el centro la cultura, el conflicto,
y la capacidad de producción de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es importante porque él va a decir, eso es lo que diferencia el movimiento social, ¿no? No son simples movilizaciones por demandas, ni simples movilizaciones por cambiar una ley, ni nada por el estilo, sino que tienen una ambición mucho más grande, que es luchar por los modelos culturales, ¿no? Y por eso tienen la posibilidad los movimientos sociales de generar rupturas en el sistema y generar transformaciones societales. Y ahí tal vez es la parte más operativa de Touraine. Él desarrolla, ahí está un poquito sobrepuesto, pero espero que se lea, él desarrolla un esquema para analizar los movimientos sociales, tal vez a los que trabajan este tema les puede servir. Y va a decir, los movimientos sociales pueden entenderse a partir de 3 tipos, ¿no? De hecho, este esquema él ya lo desarrolla en su sociología del trabajo, cuando estaba analizando a los obreros en Francia y luego en Brasil, pero luego traslada este esquema también al estudio de los movimientos sociales, ¿no? Y él va a decir, para analizar a un movimiento social tenemos que entender su identidad, es decir, la forma en que el movimiento social se define a sí mismo, cómo toma conciencia de sí mismo, y esta identidad no se produce primero y luego el conflicto, no, es el conflicto mismo el que hace que los movimientos sociales asuman cierta identidad, o en otras palabras, la identidad se crea en el conflicto, ¿no? Y el principio de oposición, ¿no? Donde hay identidad, por supuesto, hay alteridad, ¿no? Eso quiere decir que un movimiento social también se define en oposición a un adversario. Igual, cuando se reconoce un adversario, en el momento del conflicto, ¿no? En el momento en el que mi modelo cultural se opone a tu modelo cultural, ¿no? Entonces ahí hay una relación de oposición. Pero todo esto se da sobre un principio de totalidad, es decir, sobre aquellas orientaciones comunes entre nosotros y los adversarios que ponen en juego el principio de totalidad, es decir, el dominio de la historicidad, ¿no? Entonces, este va a ser el esquema que Touraine utiliza para analizar los movimientos sociales. Y esto, si quieren, aquí podemos ver con un ejemplo más concreto, ¿no? Que es útil, un cuadrito un poco simplificado, pero seguramente detrás de cada una de estas categorías hay todo un proceso metodológico y teórico para llegar a estas dimensiones, ¿no? Y él reconoce, por ejemplo, si pensamos en el movimiento indígena, su identidad, ¿cuál es? La defensa de su identidad originaria. ¿Quiénes son sus adversarios o cuál sería su principio de oposición? Contra la conquista y sus herederos. La totalidad, que es lo que busca un sistema indígena. Y aquí lo mismo, ¿no? Podemos pensar con el nacionalismo histórico o con el nacionalismo económico, cualquier otro movimiento social, en términos operativos, metodológicos, la idea sería indagar a través de un método, ya les voy a hablar de eso, cuál es su principio de identidad, cuál es su principio de oposición y cuál es el principio de totalidad sobre el cual ellos quieren apuntar, ¿no? Y aquí podríamos poner cualquier otro movimiento social, ¿no? Él hace un poco lo mismo con los movimientos ecologistas, feministas, etc. Entonces es un buen esquema de cómo aplica su movimiento social y de su esquema de movimientos sociales. Y después de este esquema ya de entender lo que son los movimientos sociales, cuáles son sus principios, Touraine evidentemente tiene que responder a la pregunta que todavía no ha podido responder hasta ahora, es sobre cuál es el rasgo de los nuevos movimientos sociales, ¿no? O sea, ¿por qué son estos nuevos movimientos sociales? ¿Qué tienen de nuevo estos movimientos? Que es un poco la pregunta. Y muy relacionada a la cuestión de la sociedad postindustrial, ¿no? Si había una nueva sociedad, estos nuevos movimientos sociales tenían que tener rasgos diferenciados, ¿no? Y justamente él decía, y por eso toda su agenda de investigación junto a otros de sus alumnos, por ejemplo, Vibor, Dubet, por ejemplo, ¿no? Son otros autores que trabajan con él, y él hace toda una agenda de investigación de estos movimientos que les he mencionado, ¿no? Ecologistas, feministas, derechos civiles, etcétera, ¿no? Porque él decía, yo quiero saber cuáles son las luchas de hoy día, cuál es el movimiento social y el conflicto de este tipo de sociedad, ¿no? Es decir, qué tipo de conflictos hay, qué tipo de movimientos sociales son y qué contramodelo de sociedad están anteponiendo a la sociedad postindustrial. Eso él quería investigar. Y algunos de los criterios que se pueden reconocer en su trabajo sobre lo nuevo de los movimientos sociales son estas, ¿no? Una, en las formas de organización y repertorios de acción, ¿no? Él va a decir, ya no es este movimiento obrero con un tinte, si se quiere, sindical e inclusive más verticalista, ¿no? Aquí más bien se abandonan las estructuras centralizadas, son momentos, si se quiere, mucho más abiertos y horizontales, ¿no? Que era una forma de organización diferente, por ejemplo, de los estudiantes, ¿no? No había esta lógica del partido que venía mucho de la tradición leninista, por ejemplo, ¿no?
Y aquí también, precisamente por eso, hay mayor autonomía de los miembros, ¿no? Hay mayor autonomía, ya no es que tienes que seguir un plan, un programa, etcétera, sino que había mucha mayor capacidad de reconocer la autonomía individual dentro del propio movimiento, ¿no? Algo que, por ejemplo, se había subordinado en los movimientos de cuño más obrerista, ¿no? Y después va a decir, estos movimientos, a diferencia del movimiento obrero que planteaba un proyecto social enorme, tienen agendas muy concretas, ¿no? Es el feminismo como una agenda, es luego esto va a ser cuestionado, por supuesto, ¿no? Una agenda particular, el ecologismo como una agenda particular. De hecho, lo que Turén quería era un poco conectar a todas estas demandas para ver a dónde estaban apuntando, ¿no? Porque las entendía como demandas parciales y concretas. Y luego va a reconocer, y esto sí siempre se reconoce en todo, de hecho en todos los enfoques, que estos nuevos movimientos sociales tenían formas o repertorios de protesta novedosos, ¿no? Novedosos, que ya no era solamente la marcha o qué sé yo, el bloqueo, sino que había, ustedes saben, un montón de cuestiones creativas que ponían a juego, inclusive relacionadas a la ocupación de la calle, a la sexualidad, etcétera, de todos estos movimientos que hacían rupturas, ¿no? Ya no, y además, respecto a los movimientos sociales que había estudiado TIL y la Escuela de Movilización de Recursos, no eran movimientos que apuntaban al proceso institucional, ¿no? Sino eran movimientos que buscaban poner el cuerpo en la calle, ¿no? Lo cual es una diferencia sustantiva. Y, y reconoce otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en términos de sus valores también era diferente, otra vez la autonomía frente a los apoyos y agentes externos, ¿no? Siempre era un movimiento que buscaba salvaguardar su autonomía y se cuidaba mucho de tejer relaciones con otros actores, ¿no? Resistencia al control social, reivindicaciones no negociables porque estaban en el orden de lo moral, y son movimientos que es lo que le decía, eh, debatía Turén con los de la movilización de recursos, que no se mueven estrictamente por una racionalidad calculadora, sino por valores sociales, ¿no? Y lo mismo en relación a lo político, no quieren tramitar, ellos no quieren que se tramite su agenda en el Estado, ¿no? Quieren más bien transformar el orden cultural. Entonces ahí están anteponiendo los rasgos principales de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Igual la afirmación de la independencia respecto a otras formas de sociabilidad, ¿no? Entonces, a veces este giro en los años 60, etcétera, se conoce en la teoría social como un giro más identitario, ¿no? Es un giro hacia los movimientos que ponen énfasis no tanto en la cuestión material, sino en la cuestión postmaterial o si se quiere cultural. Entonces hay una reivindicación y eso se traduce tanto, como les he mostrado, en sus formas organizativas, en sus formas culturales, como en la forma en que entienden el poder. Para estudiar a los movimientos sociales, Turén lo que hace es plantear su método de intervención sociológica, ¿no? Que seguramente ya han escuchado. Este método, a diferencia de los otros enfoques, que se centraba más bien en una reivindicación de la objetividad, la neutralidad, la separación sujeto-objeto, etcétera, más bien reivindica, ¿no? La participación de los investigadores sociales, si se quiere una integración y compromiso de los investigadores sociales con los movimientos sociales, ¿no? Entonces se rompe esta postura del sociólogo que debe mantener distancia y analizar desde afuera. Al contrario, ¿no? Para Turén hay que comprometerse con las investigaciones y más bien en la medida en que uno se compromete y está presente junto a las movilizaciones, va a entender el sentido social que le otorgan los actores. Y en términos concretos, ¿cómo se vivía esto para toda la escuela de Turén? Era participar activamente en las movilizaciones formando grupos, y desarrollar hipótesis interpretativas con los propios miembros del movimiento, ¿no? Recogiendo las posturas tanto de unos como de otros, ¿no? Es decir, tanto del movimiento como de sus adversarios, y luego debatir esas propias hipótesis con ellos, ¿no? Era siempre un momento de retroalimentación hasta que se pueda encontrar hipótesis válidas, ¿no? Entonces, aquí si se dan cuenta hay una forma de entender la producción de conocimiento social, no desde la exterioridad ni desde la neutralidad, sino desde el involucramiento, ¿no? Porque solamente en la medida en que uno entiende y construye conocimiento con los otros, es capaz de entender los marcos culturales que se están poniendo a juego. Y ya con esto cierro para no extenderme tanto. Sin embargo, Turén ha tenido muchas críticas, algunas que les voy a contar por aquí para que dimensionemos un poco la naturaleza de su aporte, ¿no?
y como les he comentado al principio, la influencia de Touraine ha sido sustantiva porque les ha llevado a comprender todo un cambio de época que se estaba viviendo entonces, ¿no? No solo en términos de ese cambio de la sociedad que les he dicho, sino de ese cambio de la acción colectiva, ¿no? Del surgimiento de otros movimientos que no eran inteligibles para el marxismo más clásico. Sin embargo, la teoría de la sociología de los movimientos sociales y la acción colectiva le ha empezado a cuestionar esta tesis de lo nuevo, ¿no? Sobre todo y muy relacionado al segundo punto, por plantear una dicotomía entre estructura y cultura, y me voy a explicar a qué se debe eso, ¿no? Porque la categoría de nuevo de Touraine se centraba justamente en reivindicar el lado cultural de estos movimientos sociales, ¿no? Ya les he comentado eso. Pero aquí autores, no sé, estoy pensando como Cohen y Arato, que son los teóricos de la sociedad civil y la movilización, ellos van a decir, hay una falsa dicotomía aquí entre estructura y cultura o entre material y posmaterial, en el sentido en que, por ejemplo, es como asumir que el movimiento obrero hubiera sido solamente materialista, si quieren, o sea, solamente en cuanto a reivindicaciones económicas, eh, y no hubiera tenido una dimensión cultural, lo cual es falso, ¿no? El movimiento obrero, así como tenía una reivindicación material, tenía reivindicaciones culturales, ¿no? Y ahí tenemos toda la, si se quiere, simbología que construyó el marxismo, el socialismo y el movimiento obrero, ¿no? Ustedes saben, identidad, colores, figuras, o sea, hay toda una cultura sobre el movimiento obrero y eso implica que no había esa disociación entre posmaterial y material que plantea Touraine, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Por ende, también los conflictos que se estaban planteando en ese momento, feministas, ecologistas, derechos civiles, etcétera, no son únicamente conflictos culturales. ¿Acaso el feminismo no plantea también un problema estructural, económico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el fondo lo que están poniendo en duda es esa dicotomía de material posmaterial, ¿no? Todos los conflictos económicos tienen una dimensión cultural y todos los problemas culturales responden también a problemas económicos, ¿no? Entonces eso inmediatamente pone en duda este apelativo nuevo. ¿Qué sería entonces lo nuevo? ¿Qué sería lo nuevo si no es la dimensión cultural? Y de hecho, eh, de hecho, algunos autores que seguían la escuela de Touraine, estoy pensando en Donatella de la Porta, por ejemplo, que es una socióloga que seguía mucho la línea de Touraine recientemente, no tan reciente, ya hace unos 4 años o 3, saca un artículo ¿no? Y pone el regreso de la estructura, algo así se llama su artículo, ¿no? Que es justamente para mostrar que asumir, ¿no? Esta crítica de que esta dicotomía era peligrosa, porque porque en realidad había que pensar a los movimientos sociales y a la sociología en general otra vez en relación en esta doble dimensión, ¿no? Estructura, cultura, si se quiere, ¿no? Entonces yo creo que hay un reconocimiento ahí muy fuerte y sigue abriendo la pregunta sobre, ¿y entonces qué sería lo nuevo? Porque todos podemos reconocer que hay algo diferente, ¿no? Esos movimientos no son los típicos del movimiento obrero de antes, pero todavía sigue pendiente qué es lo nuevo de estos movimientos, ¿no? Algunos dirían que su carácter fragmentario, ¿no? Su carácter fragmentario y tal vez un repliegue identitario, ¿no? De que los problemas se ponen en la esfera pública sobre la identidad, ¿no? Entonces, pero bueno, es un debate que está todavía abierto, ¿no? Luego es esta cuestión del movimiento social imposible, ¿no? Porque, como si ustedes se dan cuenta, la categoría de movimiento social de Touraine es ambiciosísima, ¿no? Es decir, cualquier conflicto solo es movimiento social en la medida en que pone en cuestión la historicidad o plantea una disputa por la historicidad, ¿no? Y esto no siempre sucede, y de hecho muy pocas veces sucede, ¿no? Y es muy diferente a otras categorías de los movimientos sociales como el propio TIL y la sociología de movilización de recursos o incluso de otras perspectivas que siguen un poco la línea de Touraine como de Melucci, pero que en realidad ellos piensan que hay que pensar a los movimientos sociales de una manera mucho más modesta, ¿no? No en esta perspectiva que ya él es el investigador que define que los movimientos solamente si se plantean la transformación del todo son movimientos, ¿no? Y eso, por ejemplo, en algún momento el propio Touraine reconoce, ¿no? Que su categoría era demasiado ambiciosa y por tanto esta tesis del movimiento social imposible porque ningún conflicto social encaja del todo, ¿no? De hecho, eso le hace a Touraine hacer después de todo este ciclo de ascenso de este tipo de movimientos un balance más honesto, más sincero en el que dice
que ha sido muy optimista con lo que veían estos movimientos, ¿no? Porque al final estos movimientos se replegaron y más bien surgieron otro tipo de movimientos, como inclusive y teorías, ¿no? Como estoy pensando con la teoría de la multitud de Negri, por ejemplo, ¿no? Que ya habla de fragmentación, sujetos que ya no plantean organización, ¿no? Más dispersos, ¿no? Que es otro debate, da para otra charla, pero en el fondo lo que están cuestionando es eso, ¿no? Y el propio Turein asume, ¿no? Que plantea objetivos muy grandes establecidos desde el investigador para los movimientos sociales, ¿no? Y a veces sin conectar como las demandas más micro son las que se plantean horizontes sociales más grandes, ¿no? De alguna forma rechaza un poco lo micro, o no rechaza, pero de alguna forma desmerece lo micro y pone énfasis solamente en esta dimensión muy ambiciosa del movimiento social, ¿no? Y después, a pesar de que les decía que Turein tuvo mucho acercamiento con Latinoamérica y de hecho mucha influencia en otros autores, Turein, al menos gran parte de su trabajo, fue criticado de tener una perspectiva demasiado eurocéntrica, ¿no? De hecho, en algún momento, en algunos textos, él llegó a decir que en Latinoamérica no existían movimientos sociales, porque si se dan cuenta, él está pensando en los movimientos sociales más europeos y norteamericanos, y para él estos movimientos sociales tenían una perspectiva independiente del Estado e inclusive eran antipoder, ¿no? Eran, como les he dicho, autonomistas, más ciudadanistas, si se quiere, por poner una categoría. En cambio, en Latinoamérica, los movimientos sociales que estaban emergiendo tenían inclusive, por lo menos en el sur, una perspectiva de la toma del poder, ¿no? De la toma del poder que había que tomar el Estado, etcétera, ¿no? Y eso que para algunos autores podía ser bueno, para Turein no era bueno, ¿no? Inclusive por eso llegó a decir que en Latinoamérica no había movimientos sociales porque estaban muy sujetos a la dinámica del Estado, ¿no? Y esto ha sido muy cuestionado, por supuesto, porque más bien al contrario, ¿no? Algunos movimientos sociales de Latinoamérica justamente fueron los que más bien apostaron a transformaciones más amplias, inclusive en los términos de Turein en cuanto a la historicidad, ¿no? Y de hecho, precisamente por eso su influencia ha sido muy grande. Estoy pensando en autores como Manuel Castells, eh, Elizabeth Jelling o en Jeffrey Players, por ejemplo, ¿no? Que han seguido la beta de Turein para estudiar Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que la potencia teórica de Turein ha sido revalorizada, pero sí hay que reconocer que en algún momento Turein no supo verdaderamente leer la especificidad latinoamericana, ¿no? Y a veces como de extrapolar las categorías mecánicamente, ¿no? Y eso ha sido también cuestionado. Y luego otros autores le han cuestionado que el centrarse demasiado en las cuestiones macro y culturales ha descuidado la dinámica de la movilización micro y la racionalidad instrumental, ¿no? Porque si bien se puede reconocer que los movimientos sociales tienen una dimensión cultural, también tienen una dimensión racional, ¿no? El cómo nos organizamos, por ejemplo, es una cosa que Turing no ha podido todavía responder, o el por qué uno participa en las protestas, ¿no? O sea, puede responderlo desde una dimensión cultural, pero hay una dimensión racionalista, ¿no? Por la que uno busca un objetivo o el movimiento busca un objetivo. Entonces, hay ahí algunas críticas que se le han hecho a la perspectiva de Turing, ¿no? Después, como les comentaba, y con eso cierro, Turing hace un balance y pone, y si bien fue, yo creo que la teoría de los movimientos sociales lo que le puso en la cúspide, luego él tuvo que reconocer que estos movimientos sociales tenían también ciertos límites, ¿no? Y sin embargo, justamente esta problemática, la capacidad de los movimientos sociales de producir y transformar la sociedad, le llevó a lo que más tarde va a ser toda esta su tesis de la disolución de la sociedad y del surgimiento del sujeto, ¿no? Es decir, ya no hay una sociedad que oprime al sujeto, cada vez todo se está desregulando, el Estado ya no cumple la función que debía cumplir, ni la familia, ni nada, y eso puede brindar posibilidades a que se constituya un sujeto con mayor capacidad de acción, ¿no? Y bueno, esa es como la última parte del trabajo de Turein, ya vinculado a la democracia, al multiculturalismo, etcétera, ¿no? Que ya marca otra faceta, pero que no podía ser entendida sin lo que vio Turein en este momento, ¿no? Y yo creo que hasta la fecha la teoría de Turein en el estudio de los movimientos sociales sigue siendo de las más significativas. Bueno, ahí me quedo de momento. Gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias, profesora Luciana. Excelente clase. Creo que
De verdad, pues es un privilegio para mí, para todas y todos los estudiantes poder contar contigo en esta presentación. Bueno, varias cosas en esta exposición. La profesora Luciana ha dado como apuntes sobre temas que ustedes deben trabajar ahorita en la fase 3, lo que habíamos hablado un poco en sesiones anteriores sobre la importancia de destacar ese contexto en el que se desarrollan los autores, los elementos sociales, políticos y económicos que los rodean y los motivan a pensar ciertos temas, preguntas, allá de pronto no hacerse las mismas preguntas que en algún momento se hizo Marx, Weber, Comte, sino otras preguntas, pues digamos, más específicas y coherentes con esos contextos. Y también ya ustedes pueden ir como articulando y jalando como lo que ya han visto de teorías como la Escuela de Frankfurt que se vio en la fase 1, Foucault, decíamos en la web anterior. Que ustedes debían poner mucha atención en ese sí, en ese concepto de sujeto que trabaja Foucault y cómo va a ser muy diferente y creo que queda muy claro con la presentación de la profesora Luciana ese concepto de sujeto que se está pensando ahora Touraine. Y bueno, precisamente esas tensiones entre varias cosas que nos lleva a pensar Touraine, esas, digamos, tránsitos del cambio de paradigma de pensar pues esa determinación social de la estructura sobre el individuo, ahora ya una centralidad, una inversión, como lo decía Luciana, del paradigma ya centrado en la acción, en las redes de relaciones entre los actores y ya no en lo económico también, como decía Luciana, ya muy tratando a partir de la crítica de reconstruir o de construir su teoría, decir, bueno, me distancio mucho por ejemplo, Marx desde esta perspectiva económica y pues empiezo a decir que ya no es esto económico, no es esto estructural, sino es más focalizado en lo micro y en lo cultural. Entonces, como que varios elementos que quiero como tratar de destacar para que ustedes pues lo enfoquen y lo tengan claro cómo agarrarlo para el desarrollo de la actividad. Y bueno, reiterando mis agradecimientos, quiero dejar paso a las preguntas de las y los estudiantes. Vamos a mirar en el chat ahí y bueno, también ustedes si quieren levantar la mano. Aquí hay una pregunta de Julio, o no sé si Julio quiere formularla. Abrir el micrófono. Julio, ¿está por ahí? Hola, Leo. Espere, no abre. No entendí, pero bueno, voy a leerla. ¿Cómo es esa mencionada reproducción en Touraine, más allá de las formas del Estado? ¿Acaso reivindica un enfoque marxista que crea propiamente una especie de mirada sistemática al estilo Luhmann, en la que los sujetos flotan o están diluidos en las estructuras no es, en las que no es el protagonista el sujeto? Por eso a veces es mejor como que ustedes como que desarrollen la pregunta, porque de pronto veo que no es del todo claro. No sé si Luciana la puedes ver en el chat y Sí, la bueno, puedes hasta responder. donde he entendido, espero haberles entendido bien, pero yo creo que sí es importante pensar las distinciones que hace Touraine respecto a esos dos paradigmas, ¿no? Tanto del marxismo como el funcionalismo, ¿no? Del marxismo se separa de su mirada estructuralista, ¿no? Es desde esta idea de que son las estructuras las que determinan el curso de la sociedad. Lo que va a hacer más bien Touraine es reivindicar la posición del sujeto, ¿no? Justamente por eso se llama sociología de la acción, porque es la capacidad
del sujeto para producir la sociedad. Es decir, no hay una estructura dada por fuera de la historia, sino es el sujeto el que produce la sociedad. Y luego eso le invita a hacer nuevas modificaciones, porque si bien Touraine siempre va a reconocer el papel de la economía, el papel de la lucha de clases, etcétera, pero es una comprensión distinta, ¿no? Que está ya no, si se quiere, en el nivel de las estructuras, para ponerlo en términos marxistas, sino en el nivel sociocultural. Entonces hay una comprensión distinta. E incluso eso le lleva a pensar las luchas sociales ya no únicamente justamente en términos de lucha de clases, sino de luchas heterogéneas y múltiples, ¿no? Ya no son solamente luchas entre burguesía o obreros, sino luchas entre, no sé, indígenas y sociedad colonial, etcétera, ¿no? O sea, abrir la forma de comprender las luchas, ¿no? Y tampoco se puede decir que es sistémico, porque a Touraine no le interesa tanto el funcionamiento, las normas y los valores dentro de un sistema en términos de regularidad y estabilidad, ¿no? Al contrario, más bien Touraine hace mucho énfasis en el conflicto, por ejemplo, ¿no? En la capacidad creativa del conflicto, y es el conflicto el que crea, si se quiere, la sociedad. En cambio, desde una perspectiva funcionalista, es la propia sociedad la que se regula, ¿no? Así que todo tiene que funcionar. Si ustedes han llevado teoría de sistemas, las partes tienen que enlazarse entre sí, los individuos tienen que cumplir su función, y los conflictos más bien son vistos como anomia, ¿no? Entonces ahí hace una diferencia, ¿no? Entonces yo diría que hay una comprensión, si se quiere, de la sociedad en un nivel sociocultural, que es distinto a pensar a la sociedad en términos estructurales o en términos sistémicos. Ahí, no sé si me explico bien. Gracias, Jacqueline. Compartí el formato de asistencia, el enlace de la asistencia en el chat. Espero que todas y todos lo puedan ver. Se supone que todos están en el grupo del curso. Bueno. Profe, perdón. Sí, Julio. Hola, profe, saludos y saludos a nuestra profe invitada. Es que no sé, se me bloqueó el sistema y tuve que salir, o sea, tuve que salir y entrar. Y ahora que entro, como que está hablando la profesora invitada y creo que me perdí la respuesta. Entonces, deme permiso y yo me río. Ay, ¿cómo así, profe? Ay, profe, bueno. Profe, pero bueno, sí, yo creo que ya respondí, entonces era eso. Bueno, gracias. Gracias. Solamente ahí en cortito, por si te perdiste, solo decía que el sujeto, digamos, para Touraine es el actor, para el funcionalismo sería el sistema, para el marxismo la estructura, ¿no? Entonces hay un énfasis diferente. Lo que decía, ¿no? Lo de Touraine dice, el actor no está en la sociedad, el actor es la sociedad. Entonces se da en cuenta el énfasis del actor y sus relaciones sociales. En cambio, para el marxismo sería la estructura y sus divisiones, ya conocemos ese debate, y para el sistema serían los roles, el funcionamiento, las normas, los valores, ¿no? En términos de estabilidad y regularidad. Yo creo que por ahí puede ir la diferencia. Ah, profe, gracias. Vea, entonces ya afino un poco la pregunta, me disculpa. Lo que pasa es que por allá a mí se me quedó pegado mucho Althusser con sus formas de producción y reproducción cuando él se tira el discurso de las ideologías del Estado. Entonces, por eso era que le preguntaba, entonces, ¿cuáles eran esas nuevas formas de...? Porque él no habla en esa reproducción, porque Althusser es un reintérprete de más, visto para algunos. Alguien podría, pues, cuestionarme por eso. Pero para este caso yo quiero, pues, quería enfocarlo ahí, porque, bueno, todo estaba en esa forma de operatividad del Estado, pero creo que ya entiendo un poco su respuesta más allá, es porque el sujeto ahí es como otro, se mueve distinto, era como eso. Pues no sé si afiné más la pregunta o yo afiné más mi respuesta para lo que yo tenía ahí claro, pero era eso y gracias. Sí, creo que es muy, muy buena aclaración, porque justamente, ¿no? Althusser es estructuralista, ¿no? Inclusive es más estructuralista que los gramscianos marxistas, ¿no? Que para él es la estructura la que produce sujetos, ¿no? No se acuérdense de la ideología, la interpelación, toda esa idea de la escuela produce sujetos, los aparatos ideológicos del Estado producen sujetos, ¿no? Es la estructura la que produce sujetos, por eso le interesa cómo la estructura, el capitalismo, diríamos, se reproduce. En cambio, en Touraine no es la reproducción, sino la producción. Y no es la estructura la que genera los sujetos, sino los, si se quiere, no sujetos, actor, diría, sujetos, pero los actores, los que generan la sociedad, ¿no? Entonces hay una dimensión más bien agencial y activa, ¿no? De recuperar la capacidad activa de los sujetos, ¿no? Que por añadir nomás, va, por ejemplo, a contramano de toda la otra tradición que estaba emergiendo en Francia de Foucault, ¿no? De Foucault, que igual dice
el sujeto es producto de las estructuras, del discurso, ¿no? O sea, no hay un sujeto con capacidad de agencia, ¿no? Aquí sí, en Turing sí. Entonces, por eso les decía, el centro de la teoría de Turing es el actor. Sí, justo como veíamos en una de las sesiones pasadas, que es la que compartió Julio, veía que va muy en coherencia y como decía Luciana, más en continuidad como Althusser y Foucault. Con esta conceptualización de sujeto que, digamos, sí sería ahí algo nuevo, un planteamiento muy de abajo hacia arriba, esta pues, conceptualización de Turing. Sí, claro, en Foucault y en Althusser todo es un sujeto sujetado, le dicen, ¿no? Justamente por esa dependencia de la estructura. Entonces, ahí sí son dos paradigmas opuestos. Irene, por favor. Profe, buenas noches a todos. Muchas gracias, profe Luciana, profe Jacqueline. Estos espacios son muy enriquecedores para nosotros. Yo siempre he expresado que entender a veces estos conceptos y las teorías son un poquito complejas, pero estos espacios nos ayudan a de pronto a aclarar o de pronto a decir, bueno, voy en línea con lo que estamos aprendiendo. Yo, por ejemplo, bueno, nos quedamos ahí en el tema de las críticas a Turing, ¿no? Digámoslo ahí, ya por el espacio. Em, Cuando vemos el pensamiento sociológico latinoamericano y cómo se ha y cómo se ha abordado, por ejemplo, nosotros seguimos pensando en el tema de dominación, ¿sí? Entonces, ya, bueno, dominación, el tema hegemónico, el tema de lo que tiene que ver con el capitalismo, pero sí, decimos, listo, Turing nos dice que el sujeto, el actor, ¿no? Desde el actor, la acción colectiva, lo que puede hacer como movimiento social, pero yo sigo, se insiste que igual esas estructuras todavía están muy marcadas en la sociedad latinoamericana, que no permite como que eso nuevo llegue. Seguramente lo vamos a encontrar en próximas generaciones, de que eso nuevo, lo que pueda ser nuevo frente a esa construcción de sujeto llegue. Pero es lo mismo, es derribando primero todos esa construcción cultural que nos han venido enseñando, uno en las escuelas, que se reproduce hoy en los medios de comunicación, que lo vemos hoy actualmente. Digamos, el país está viviendo una situación, digamos, que podría verse o materializarse muchos conceptos desde la sociología, pero no solo la sociología, pero del sur, la nuestra, la que todavía estamos allá, que fue lo que posiblemente le pasó a Turing y la crítica por esa perspectiva eurocentrista, ¿no? Entonces, más como todavía aún estamos ligados muchísimo a las estructuras, o sea, desligarnos a esa manera como el Estado igual o las personas o el poder hegemónico de los que todavía ejercen ese poder, pues hacen que se coaccione las funciones o los movimientos sociales. Aún todavía nos da miedo levantar la mano y decir, esto está pasando por algo, esto es equivocado. Entonces yo creo que es muy satisfactorio este proceso que estamos hoy aprendiendo sobre Turing, pero también es un llamamiento a encontrar eso nuevo, a pesar de las críticas que tiene, de buscar eso nuevo que posiblemente nosotros como futuros sociólogos vamos a encontrar y vamos a poder interpretar, que permita esa transición como tal desde de lo social a lo cultural, porque es que todos tienen un distinto, todos somos tan distintos, entonces para unas cosas a algunos les gusta ciertas situaciones, a otros no tanta, y construir para el colectivo termina siendo un poco dispendioso porque pues ahí se genera el tema de los conflictos y va a ser complejo, pero yo creo que puede llegar esa posibilidad de que desde los movimientos sociales se puedan resolver muchísimas otras conflictos que tiene Latinoamérica, por ejemplo. Gracias, Irene. Bueno, yo ahí respondería que, claro, tienes completa razón y es justo lo que se le ha cuestionado a Turing, pero no solamente en el caso latinoamericano, sino en el propio caso europeo y norteamericano, ¿no? Porque en ninguno de los casos yo creo que se podría decir que las estructuras se han agotado, ¿no? Entonces, pero sí yo creo que hay un aporte en Turing en la posibilidad de poner la dimensión cultural como parte de la disputa, ¿no? Y eso es importante porque, bueno, ahora nos puede parecer muy obvio,
pero en su momento cuando había un predominio de un marxismo demasiado economicista, la cultura era un remanente de la economía, ¿no? Era casi un espejismo, o era, siempre estaba pensado desde la falsa ideología, la falsa conciencia, ¿no? Esa dimensión de lo falso, ¿no? Entonces, yo creo que el aporte de Touraine ahí es poner sobre la mano la idea de que la cultura también es un campo de conflicto. Y a mí me parece que va muy de la mano con el aporte de Gramsciano, ¿no? De decir, hay una lucha por la hegemonía que no se da solamente en el nivel de la economía, sino también en el nivel de la cultura, ¿no? Y ahí al menos mi posición, pero ustedes ya depende de ustedes, es que estructura y cultura, si se quiere, o economía y cultura, no deben pensarse de modo dicotómicos, ¿no? Al contrario, más bien tratar de encontrar los dos elementos en relación, ¿no? Y yo creo que, de hecho, el caso latinoamericano es muy interesante para evaluar eso, porque justo hay un profesor boliviano que debate con Touraine y le dice un poco algo así, ¿no? Les voy a contar, ¿no? Es así como anécdota. Le dice, bueno, en nuestro caso, en Bolivia no podemos pensar que las estructuras no importan, porque en Bolivia no es que no exista lo social ni nada, sino que tenemos sociedades en movimiento, no solamente movimiento social, sino o sea, es una sociedad indígena que se mueve, que crea movimiento, ¿se dan cuenta? O sea, no es solamente un grupo, sino es una sociedad que ha sido buscada por la colonización, etcétera, en la que las estructuras mismas se ponen en movimiento, ¿no? Entonces ahí le está cuestionando a Touraine el hecho de nubilar completamente las estructuras sociales, ¿no? Pero aún así, a mí me parece que hay cosas que Touraine ha instalado, yo creo, en el debate latinoamericano que tienen que ver con la cultura y más en específico con este cambio de paradigma en el sentido de poner el capitalismo cognitivo y la información también como centro de la disputa, ¿no? Porque si pensamos ahora en las redes sociales, todo eso que conocemos, hay sin duda hay una forma nueva de producir subjetividad, ¿no? Ya sea en su dimensión de dominación, pero también en su dimensión de resistencia, ¿no? Entonces, sí, yo ahí rescato lo que dice la profesora Jacqueline, de que cada sociedad invita también a la creación de su propia sociología, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Bueno, en el chat precisamente Maura indica que los movimientos latinoamericanos hacen su incidencia desde el contexto de estas problemáticas que no son las mismas europeas y va justo en la línea de este tema que hablábamos como en este contexto y digamos que Touraine que generó, pues permitió como que se generaran más reflexiones específicas desde Latinoamérica, ya sea retomando algunos puntos de su teoría, algunos aportes, o distanciándose precisamente para formular un planteamiento propio más acorde a, como a las problemáticas latinoamericanas. No sé si alguien más quiere participar. Ya todos pueden acceder al enlace de asistencia. Julio, creo que no. Julio, sí. Hola, buenas, buenas. Bueno, esta pregunta es, ayer me había presentado buenas, pero era por la cámara. Profe Luciana, vea, la pregunta que yo tengo es si a través de Touraine podemos encontrar una forma de concluir si estamos preparados para determinar hasta dónde llega la reproducción del sujeto. ¿Y cómo miro yo y a dónde le contextualizo la pregunta de la producción del sujeto? Los sujetos en las nuevas sociedades, por ejemplo, uno se imagina estos sujetos que sí están bien sujetados, con mucho respeto, estos sujetos, por ejemplo, de Medio Oriente que están totalmente sujetados al Corán, y me disculpa hablar tan coloquialmente, pero esa gente está muy embalada creyendo religiosamente como si fuera su estructura social y cómo es su modus operandi en la vida. Y no vamos lejos, vamos por ejemplo al sujeto que dice que Maduro es el gran presidente y está allá y no sale. O vamos entonces en la línea de la gente que cree, como diría Elías, los outsiders o los establecidos, con el caso Milei, de que hay unos tipos creyendo, hay una nueva subjetividad y obviamente creada con estos contextos. Aquí la pregunta la tiré al rol político, al rol contemporáneo y al tema de interés común social.
Entonces, como Touraine nos habla de este nuevo sujeto, de estos nuevos movimientos, no sé si es posible a través de esta mirada decir si hay un fin de un sujeto, o sea, o que cómo lo categoriza. Y me acuerdo, por ejemplo, que usted menciona mucho a Gramsci, que es un tipo que estuvo preso y yo creo que su mayor obra la escribió metido en la cárcel. También fue un sujeto pegado a una forma de creer. Sí, hay una producción de sujetos, no es infinita en el mundo, sino como parametrizado por lo mismo, o es que realmente hay una producción distinta. Yo pienso que son los mismos sujetos. Yo mencioné como a 4, a Gramsci, al caso de Maduro, a los de Oriente. Ahí podemos meter incluso el sujeto que piensa, por ejemplo, yo me acuerdo de Nelson Mandela, que también estuvo en la cárcel, pero ese sí salió, no murió metido. Hay una forma de determinar un fin del sujeto, de ese sujeto político, o siempre es como usted lo dice, porque ahí viene la pregunta, estamos en esa continua sociedad en movimiento. Y bueno, muchas gracias. No, gracias, más bien yo ahí respondería en función, por ejemplo, a las críticas que se le hace a Foucault. A Foucault, por supuesto, se le reconoce la capacidad si se quiere, de construir cómo funciona el poder y el discurso para crear sujetos, ¿no? Que es un poco lo que se decía aquí, ¿no? Como hay discursos que pueden hacer que uno crea ciegamente lo que le dice y uno subjetive en esos términos, ¿no? Pero al mismo tiempo a Foucault se le cuestiona que él plantea una teoría de una dominación sin resquicios, ¿no? Donde no hay agujeros, donde no hay... es una estructura, si se quiere, más monolítica, ¿no? Donde el poder lo es todo, cubre todo, ¿no? Aunque Foucault quería hacer eso al terminar su obra, y luego ya se murió y no pudo hacerlo, pero su teoría tiene muchas imposibilidades para pensar la resistencia, ¿no? Es decir, porque no hay actor, porque todo está siendo creado por el poder y por un discurso y un régimen de verdad, si se quiere, ¿no? Entonces, aquí no solamente Touraine, sino hay todo un grupo de teóricos, lo que hacen es recuperar la idea de que la dominación no está dada de una vez para siempre, sino que es objeto de disputas y de luchas, ¿no? Es decir, tú puedes anteponer algo a la dominación y ahí tiene un papel central el sujeto, ¿no? Ya no como sujeto sujetado, sino como sujeto creativo, ¿no? Y de hecho hay trabajos muy interesantes, estoy pensando, por ejemplo, en Jameson, no sé si le conocen, El arte de la resistencia, se llama ese libro, que es muy bonito, y hay otras tradiciones así, que se preguntan si uno puede resistir, o en otras palabras, con Touraine, si uno puede ser actor en contextos de extrema dominación. Y hay estudios, por ejemplo, que estudian en los campos de concentración y se preguntan si en ese contexto de dominación total uno podía resistir, ¿no? Si había algún margen de resistencia. Y lo que estudian son cosas muy bonitas, innovadoras, de cómo los prisioneros, por ejemplo, creaban de las piedras piezas de ajedrez y se daban tiempo para cuestiones lúdicas, ¿no? Que uno no imaginaría que en ese escenario de terror existiera, ¿no? U otras prácticas de resistencia, como por ejemplo en los tiempos del feudalismo y los si se quiere, los siervos, como los siervos debían entregar un tributo en producto, digamos, una no sé, producción de maíz o de lo que sea, y llenaban mitad de los saquillos, de las bolsas, con piedras, ¿no? Y era su forma de resistir. Entonces, ese tipo de micro resistencias le llama Jameson, ¿no? Abren un poco a la posibilidad de plantear un esquema menos monolítico, si se quiere, o menos totalizante, como es el de Foucault, ¿no? De que el poder permea todo, está en todo, ¿no? Ustedes un poco han visto eso, ¿no? Y el sujeto es producido por el poder. Aquí hay una dimensión más bien de plantear la posibilidad de que uno pueda resistir a eso, ¿no? De pueda ser actor y disputar, ¿no? Yo creo que uno de los desafíos es justamente pensar en esa relación, ¿no? Bueno, uno puede elegir con cuál enfoque se identifica más. En mi perspectiva, por ejemplo, si es un poquito más gramsciana, de entender que hay poder, hay dominación, pero también hay resistencia, lucha y disputa por la hegemonía, ¿no? Pero bueno, en todo caso sí está bueno para ver las diferentes perspectivas y lo que cada uno aporta para entender la sociedad. Me quedo ya. Gracias, profe. Bueno, estaba también resolviendo aquí unos temas técnicos con los enlaces de asistencia. Por favor, indiquen todas y todos si han podido ingresar al enlace.
Y bueno, no sé si alguien más tiene preguntas o si no, pues bueno, ya estaríamos cerrando la sesión con un agradecimiento nuevamente a la profesora Luciana por esta excelente clase. Creo que en verdad han quedado claros no solamente pues como las temáticas propias de esta sesión acerca de Touraine, sino que se han aclarado más como pues otras perspectivas latinoamericanas y también pues de la sociología en general y esas nuevas preocupaciones que se dan del paso de la sociología clásica a la contemporánea. Bueno, no sé, a ver, en el chat, bueno, dicen muchas gracias. Bueno, Gracias más bien a usted, a la profesora Jacqueline, para mí un gusto estar en sus clases, un gusto escucharles a todos y seguramente en otra oportunidad nos vemos nuevamente. Gracias más bien por compartir este espacio. ay, gracias, Luciana, de verdad. Bueno, entonces ya damos por terminada la sesión. A ver, te tengo grabación.